La presencia de Dios dentro del ser humano no es una idea abstracta ni una metáfora poética vacía. Es una realidad profunda que atraviesa la historia, la conciencia, la experiencia interior y el misterio mismo de la vida. Hablar de esa presencia es adentrarse en lo más hondo del ser, allí donde la palabra se queda corta y el silencio comienza a decir más que cualquier discurso. Desde tiempos antiguos, el ser humano ha intuido que no está solo dentro de sí, que hay una voz que no se confunde con el ruido del pensamiento, una luz que no procede del exterior, una fuerza que no se impone pero sostiene. Dios no habita en el ser humano como un huésped extraño ni como una idea aprendida, sino como origen. Está en la raíz misma del existir, en ese primer aliento que hace que la vida sea vida y no simple materia organizada. Cuando el ser humano se pregunta quién es, por qué existe, por qué ama, por qué sufre, por qué busca sentido incluso en medio del dolor, ya está tocando, aunque no lo sepa, la huella de esa presencia interior. Dios se manifiesta en la capacidad de preguntarse, en el anhelo de verdad, en la sed de justicia, en el deseo de bien que persiste incluso cuando todo parece oscuro. La presencia de Dios dentro del ser humano no anula su libertad, al contrario, la hace posible. No obliga, no invade, no grita. Permanece. Es una presencia discreta, respetuosa, paciente. Espera ser reconocida, no para imponerse, sino para revelarse como fundamento del ser. Por eso muchas veces pasa desapercibida, porque no compite con el ego, no se impone a la voluntad, no busca protagonismo. Se deja encontrar en la interioridad, en la conciencia despierta, en la mirada honesta hacia uno mismo. En lo más profundo del ser humano existe una especie de santuario interior, un espacio que no puede ser ocupado por nadie más. Allí se toman las decisiones más importantes, allí se reconoce el bien y el mal, allí nace la responsabilidad moral. Ese lugar íntimo es, para muchos, el punto de encuentro con Dios. No como una figura externa que juzga, sino como una verdad que ilumina, como una presencia que invita a ser más humano, más verdadero, más libre. La conciencia no crea esa luz, la recibe. Dios está presente en el ser humano también a través del amor. No solo en el amor idealizado, sino en el amor concreto, cotidiano, a veces frágil, a veces cansado, pero real. Cada vez que una persona sale de sí misma para cuidar, perdonar, comprender o acompañar, algo de esa presencia se hace visible. El amor no es solo una emoción, es una fuerza que construye, que sostiene, que da sentido. Y esa fuerza no nace de la nada. Brota de una fuente más profunda que el simple interés o la conveniencia. Incluso en el sufrimiento, la presencia de Dios no desaparece. No siempre se percibe como consuelo inmediato, y muchas veces se vive como silencio. Pero ese silencio no es ausencia. Es un silencio que acompaña, que sostiene cuando ya no hay palabras, que permanece cuando todo parece perdido. En el dolor humano se manifiesta una paradoja. El ser humano se siente frágil, limitado, vulnerable, y al mismo tiempo descubre una profundidad interior que no sabía que tenía. Esa profundidad es también lugar de presencia. La presencia de Dios dentro del ser humano no elimina las dudas. La fe no anula la pregunta, la profundiza. Dudar, buscar, cuestionar, forma parte del camino interior. Dios no se ofende por la búsqueda sincera. Al contrario, se deja encontrar en ella. Muchas veces se manifiesta más claramente en la inquietud que en la certeza, en la pregunta honesta más que en la respuesta aprendida. El ser humano que busca con verdad ya está habitado por esa presencia, aunque no la nombre. En la vida cotidiana, Dios se hace presente en lo sencillo, en el trabajo bien hecho, en la palabra justa, en el gesto silencioso, en la fidelidad a lo pequeño. No es necesario realizar actos extraordinarios para que esa presencia se exprese. Basta con vivir con autenticidad, con coherencia, con apertura al otro. La interioridad habitada por Dios transforma la manera de mirar, de hablar, de actuar. No convierte al ser humano en alguien perfecto, sino en alguien más consciente de su responsabilidad y de su dignidad. La presencia de Dios dentro del ser humano también se manifiesta como llamada. Una llamada a crecer, a no conformarse, a no reducir la vida a lo superficial. Hay en el interior una inquietud que empuja hacia algo más grande,
hacia una plenitud que no se alcanza solo con bienes materiales, reconocimiento o éxito. Esa inquietud no es un defecto, es una señal. Indica que el ser humano está hecho para más, que su corazón no se satisface con lo limitado porque ha sido tocado por lo infinito. Reconocer la presencia de Dios en el interior no significa aislarse del mundo, sino comprometerse más profundamente con él. Cuanto más consciente es una persona de esa presencia, más sensible se vuelve al sufrimiento ajeno, más atenta a la injusticia, más responsable de sus actos. La interioridad auténtica no encierra, abre. No separa, une. No evade, transforma. En última instancia, la presencia de Dios dentro del ser humano es misterio. No puede ser poseída, controlada ni definida del todo. Solo puede ser acogida. Y en esa acogida, el ser humano descubre que no camina solo, que su vida tiene un fundamento más profundo que el azar, que incluso en medio de la fragilidad hay una dignidad que nadie puede quitarle. Allí, en lo más íntimo, donde el ruido se apaga y la verdad comienza a hablar, la presencia de Dios permanece. Dios, la revelación de la vida en el mundo. Desde los albores de la humanidad, el ser humano ha levantado la mirada hacia el cielo buscando comprender el origen de su existencia. En ese gesto, repetido por generaciones y civilizaciones enteras, leí una misma inquietud, la percepción de que la vida no es un accidente, sino un misterio que apunta a algo más grande que nosotros mismos. Ese algo, que muchos han nombrado Dios, se presenta no como un objeto visible, sino como una presencia que se revela en la profundidad del mundo y en la interioridad del ser humano. La revelación de Dios no siempre ocurre de manera espectacular o extraordinaria. Más bien, suele manifestarse en lo cotidiano, en la voz silenciosa que acompaña la conciencia, en la belleza inesperada de la naturaleza o en el impulso interior hacia la bondad. Es como si una inteligencia mayor hubiese sembrado en el corazón humano una brújula secreta que señala, una y otra vez, hacia un origen trascendente. La vida como primer lenguaje de Dios. Antes de cualquier escritura sagrada, antes incluso de que la humanidad tuviera palabras para nombrar a lo divino, la vida misma ya hablaba. Cada criatura, cada sistema que se equilibra en la naturaleza, cada ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento, parece sostener un orden que trasciende el azar. La complejidad del universo. Desde la danza de los astros hasta la estructura microscópica de una célula, ha sido interpretada por muchas tradiciones como una huella del Creador. En ese sentido, la vida no es solamente un fenómeno biológico, es un testimonio. Es la evidencia de una inteligencia que impulsa al mundo hacia la existencia, hacia la relación y hacia la evolución. El ser humano como espacio de revelación. Entre todas las criaturas, el ser humano ocupa un lugar singular. No solo vive, se pregunta por el sentido de la vida. No solo existe, busca comprender su existencia. Esta inquietud es, para muchos pensadores y teólogos, una de las formas más profundas de revelación. Es como si Dios hubiera inscrito en el interior de cada persona un deseo de trascendencia, una nostalgia de infinito. La capacidad de amar, de crear, de perdonar, de buscar justicia y verdad, muestra que la vida humana no se reduce a materia. En estas experiencias se experimenta algo que supera lo tangible y que señala hacia una fuente de plenitud mayor. Allí, en la conciencia moral y en el anhelo de lo eterno, muchos reconocen el eco de la voz divina. La naturaleza como espejo del misterio. La creación entera ha sido interpretada en muchas culturas como un gran libro donde Dios habla constantemente. El amanecer que rompe la oscuridad, la fuerza de los mares, el ritmo impecable de las estaciones, la armonía de los ecosistemas. Todo esto revela un orden y una belleza que inspira reverencia. Incluso el dolor y la fragilidad del mundo, su finitud y sus rupturas, pueden convertirse en vías de revelación. Nos recuerdan que la vida es un regalo, que la existencia es preciosa y que la búsqueda de sentido es inseparable de la vulnerabilidad humana.
La revelación en la historia. A lo largo del tiempo, distintas tradiciones religiosas han narrado la experiencia de pueblos y personas que sintieron la irrupción de lo divino en sus vidas. Profetas, sabios, místicos y líderes espirituales han hablado de encuentros con una presencia superior, de mensajes que iluminaron sus comunidades y de experiencias transformadoras que dieron origen a caminos de fe. Más allá de las diferencias culturales, estas historias comparten un núcleo común: la convicción de que Dios no es indiferente al destino humano y que se comunica, de formas diversas, con quienes buscan comprender el sentido de la vida. La revelación como proceso continuo. La revelación no pertenece solo al pasado. Para muchos, sigue viva hoy. Se manifiesta cuando el ser humano descubre un nuevo nivel de profundidad en su existencia, cuando la ciencia abre ventanas que revelan la complejidad y la belleza del universo, cuando el arte expresa lo inefable, cuando una persona experimenta un amor tan grande que la transforma. La revelación de Dios, entonces, no es un evento aislado, sino un proceso continuo, un diálogo entre lo humano y lo divino, entre lo visible y lo invisible, entre la finitud del mundo y la infinitud del misterio. Conclusión. La vida en el mundo es una invitación permanente a contemplar, a preguntar y a trascender. En cada respiración, en cada gesto de bondad, en cada amanecer y en cada noche silenciosa, leed la posibilidad de reconocer una presencia que sostiene todo lo que existe. Llamemos a esa presencia Dios, misterio, fuente, origen o luz. Su revelación se despliega en la vida misma, esperando ser acogida con corazón abierto. Si dudas si Dios está en el mundo, mira la luz que cada día renace, la misericordia que sostiene al cansado, y el amor que no se agota aunque todo falle. Dios no se esconde, habita en lo humilde, camina en silencio junto al que sufre, y susurra esperanza al corazón que lo busca. Para muchas personas, Dios representa aquello que da sentido, el amor, la unidad, la esperanza, la moral, la belleza, el impulso de crecer. En ese sentido, Dios está en la vida cuando las personas encuentran propósito y conexión. Dios como presencia en lo cotidiano. Hay quienes sienten a Dios en los momentos simples, una conversación sincera, la naturaleza, la compasión, la resiliencia. No necesita ser algo extraordinario, sino un estar profundo. Dios como misterio. También hay una visión en la que Dios es el misterio que sostiene todo. Lo que no podemos explicar con ciencia o razón, pero que intuimos, el porqué del amor, la existencia, la conciencia. Dios como relación para muchos. Dios no es una idea sino una relación, la sensación de ser acompañado, guiado o escuchado. Cuando la vida se vive con apertura, esa relación se vuelve más perceptible. El oculto misterio de la vida se revela poco a poco. La vida oculta su misterio incluso cuando es evidente. El primer misterio es que estamos vivos sin haberlo pedido. Despertamos en un cuerpo, en un mundo lleno de posibilidades. Existimos antes de comprender. La ausencia es un misterio. El segundo misterio que exploramos es la conciencia humana.
El tercer misterio es el tiempo, un concepto enigmático. Interconexión entre diversos elementos es un fascinante misterio. El misterio de la búsqueda interna persiste en todos. La vida guarda otro misterio, el sufrimiento y la fuerza. Misterio de la belleza. Razones y motivos para seguir viviendo. La vida es un misterio fascinante porque te invita a caminarla. El misterio ha acompañado a la humanidad desde sus primeros pasos. No es simplemente aquello que no comprendemos, sino un territorio silencioso que se extiende más allá de los límites de la razón, un espacio donde lo visible y lo invisible se rozan. El misterio es la sombra que se esconde en cada pregunta y la luz que se insinúa en cada respuesta. Es la línea fina entre lo que creemos saber y lo que intuimos sin poder explicarlo. A lo largo de la historia, el misterio ha sido el motor de la búsqueda humana. Las antiguas civilizaciones miraban al cielo nocturno y encontraban en sus constelaciones una mezcla de temor y fascinación. El movimiento de las estrellas, la fuerza de los elementos, el nacimiento y la muerte. Todo era misterio porque todo revelaba algo que superaba la capacidad de comprensión. Ese asombro primordial abrió el camino al conocimiento, porque antes de existir la ciencia existió la pregunta. El misterio es, en esencia, la madre de la curiosidad. Pero no se limita al mundo exterior. También habita en lo más profundo del ser humano. Cada persona lleva dentro un universo oculto. Emociones que no termina de entender, impulsos que no puede explicar, sueños que parecen hablar un lenguaje distinto. El misterio interior se manifiesta en la conciencia, en esa voz que aparece en los momentos de silencio y que invita a mirar más allá de lo superficial. Es allí donde surge la sensación de que somos más de lo que aparentamos, que nuestra vida tiene un propósito más grande que el simple paso del tiempo. El misterio también se encuentra en la espiritualidad. No en las respuestas cerradas, sino en la vivencia íntima de lo sagrado, en esa percepción de que existe una realidad mayor que lo material. Cuando una persona se detiene frente a un amanecer, siente una presencia que no puede nombrar. Cuando mira a los ojos de otro ser humano y descubre una profundidad difícil de describir, está entrando en contacto con un misterio que sostiene la existencia. Es algo que no puede medirse, pero que deja huella. En el arte, el misterio es inspiración. Un poema, una pintura o una melodía pueden abrir puertas hacia dimensiones emocionales que no conocíamos. Lo artístico no solo describe el mundo, lo revela. Un simple trazo o un verso breve pueden contener significados infinitos, porque despiertan sensaciones que las palabras ordinarias no alcanzan a explicar. El misterio engrandece el arte porque permite que cada persona encuentre en él un mensaje único. En la vida cotidiana, el misterio se manifiesta en lo inesperado. En las decisiones que tomamos sin saber por qué, en los encuentros que cambian la dirección de nuestra historia, en las situaciones que parecen colocadas con un sentido que solo comprendemos mucho tiempo después. Y aunque a veces el misterio se presenta con incertidumbre o temor, también trae profundidad, porque aquello que no está completamente revelado nos obliga a crecer, a confiar y a avanzar incluso cuando no entendemos todo. El misterio, lejos de ser un obstáculo, es una invitación. Nos recuerda que el mundo no está cerrado, que todavía quedan caminos por descubrir, sentidos por descifrar y experiencias por vivir.
Vivir el misterio no significa resignarse a lo desconocido, sino aceptar que la vida está hecha de capas, y que solo quien se atreve a mirar con atención puede descubrir su verdadero fondo. Por eso el misterio no es enemigo de la razón, sino su complemento. La razón ilumina lo que puede, pero el misterio da profundidad a lo que entendemos. Nos enseña que hay verdades que no se explican, pero se sienten, realidades que no se ven, pero nos transforman, fuerzas que no comprendemos, pero nos guían. Aceptar el misterio es reconocer que la existencia es más grande que uno mismo. Es abrirse a la posibilidad de que lo importante no siempre está en lo evidente. Y es, al mismo tiempo, un acto de humildad y de grandeza. Humildad para admitir que no lo sabemos todo, y grandeza para caminar hacia lo desconocido con valentía. Gracias por la atención. Con mi aportación, de mis vídeos,